Hola con todos y todas, vamos a conversar de algunos temas que nos parecen súper importantes y nos encantaría que escuchen esta conversación como que tiene para contar y para decir. Vamos a hablar sobre algo que es como el pan de cada día en nuestras consultas y es la inocente contractura. Bien, la inocente contractura la hemos denominado de esa manera porque detrás de la frecuente consulta por contractura, entre comillas, yace un profundo mecanismo neurofisiológico que habitualmente es desconocido por los profesionales de la salud. Y es de tener cuidado porque, por ejemplo, la mayoría de los pacientes, 9 de cada 10, presentan esta famosa contractura muscular. Sin embargo, no es la contractura muscular lo que provoca el dolor y la patología misma. Es lo que denominamos facilitación o sensibilización central, que es una alteración neurofisiológica mucho más profunda y que al tratarse como algo tan inocente como una contractura muscular, nos permite cronificar, nos lleva a cronificar las patologías por falta de una atención adecuada, de un diagnóstico adecuado, fisiopatológico. Aquí creo que sería importante diferenciar entre facilitación medular o sensibilización central y contractura. ¿Cuáles crees, Pa, que serían las diferencias como más que podrían ayudarnos a reconocer este estado y el otro? Sí, una contractura muscular es el aumento del tono del músculo, es decir, ese estado de semitensión de un músculo aumentado sin que exista una posibilidad de reconocimiento a nivel eléctrico, en la conducción eléctrica, provocado por diferentes factores, obviamente, por frío, por estrés también, por acúmulo de sustancias nociceptivas, como plomaínas, guanidinas, ácido láctico a nivel intramuscular. Sin embargo, en esta patología no hay una alteración en las vías, tanto aferentes como eferentes, y tampoco entra en este contexto ya la percepción biopsicosocial, donde ya la neuromatrix, que es todo un sistema que nos permite percibir el dolor, aquí no ingresa en realidad. Esta contractura dura 2 a 3 días y se elimina espontáneamente. Hay otros términos que también son muy correlacionados, como las distonías, como la espasticidad, como el espasmo muscular, que son entidades diferentes, que tienen también componentes fisiopatológicos y etiopatológicos, es decir, de la causa, también diferentes. Diríamos, resumiendo, la contractura es un estado de tensión excesiva del músculo que modifica su fisiología. Pero ya no conlleva, o sea, modifica su fisiología y no conlleva ninguna intervención por parte central, del sistema nervioso central, médula, y más arriba, cerebro. Exactamente, y ya me haces acuerdo que también aquí, cuando ya se trata de esta intervención central, ya es cerebro, ya es sistema inmunitario, ya es una situación incluso endocrina. Cuando existe sensibilización central, ya intervienen todos estos otros aspectos mucho más elaborados que generalmente no estamos acostumbrados a manejar desde esa perspectiva. Y aquí se me viene esta idea como facilitación medular, se queda en médula, y sensibilización central ya contempla sistema nervioso central incluido cerebro. Sí, verdaderamente ahora el término de sensibilización medular o facilitación medular ya cambió un poco a sensibilización central. También hay el término sensibilización periférica, pero actualmente se está dando ya más atención
dentro de lo que es estudio del dolor a la sensibilización central, que es el gran paso que se dio, ¿recuerdas de la famosa compuerta de Melzack de hace 50 años, que todavía se maneja habitualmente en áreas de la salud? Actualmente ya hay un contexto mucho más profundo, que es la sensibilización central. Ya, y entonces, o sea, nos quedamos hagamos este viaje desde músculo hasta cerebro. Como músculo, un estado de tensión mantenida que tiene que ver con hipertonía, ¿sí? Y esta hipertonía informando a la médula, y después médula informando a cerebro, y ahí ya por eso el término sensibilización central. O sea, una inocente contractura, entre comillas, podría llegar a ser un tono aumentado en un tiempo mantenido que informa al cerebro de que algo no está bien, y ahí ya pasan otras cosas. Exactamente, y esas otras cosas es como conversábamos hace un momento, pues ya la intervención del sistema inmunitario, del neocórtex, de la corteza prefrontal, con toda la amígdala y con todo este contexto donde ya interviene la parte de las emociones, el miedo y las experiencias vividas, que obviamente ahora la psiconeuroinmunología está tratando. Sí, esa parte me encanta, y este tema es un tema muy interesante para compartir. Quisiera poder compartirlo igual desde un modo así fácil, accesible y que se pueda digerir. Entonces creo que esto que venimos hablando desde músculo, después médula, después cerebro, y todo lo que pasa en el cerebro tiene que ver con cómo me siento, lo que creo con respecto a lo que me pasa, las emociones que están de por medio. Algo importante que dijiste, Pa, es como el miedo, la sensación de peligro, el sistema de alerta que se activa a través de mi amígdala cerebral, y cómo esta inocente contractura termina siendo a la larga un mecanismo que me pone en una hiperreactividad o una atención muy exacerbada de dónde está el peligro. Y ese mood me puede mantener a mí en un estado en el que estoy alerta a la alarma que sonó, alerta, puede ser consciente o inconscientemente, pero ya genera una hiperreactividad inclusive a nivel inmunológico. O sea, mi sistema inmune hiperreactivo, percibiendo todos los estímulos amenazantes del medio, y eso lleva a un estado obviamente bioquímico de cortisol crónico, adrenalina, noradrenalina, y mi ser se pone en estado de amenaza. ¿Cómo es eso en la vida diaria? Sí, realmente aquí te referiste a la hipótesis más aceptada y actual de sensibilización central, que es una hipervigilancia de la amenaza del daño, real o potencial, o en ausencia de este. Esto obviamente dado por muchos factores, como una información equivocada, exagerada de parte nuestra, Kate, los profesionales de la salud. Estamos creando sensibilización central. ¿Cómo? Viene un paciente con una radiografía, una resonancia, hablemos de columna, y hay una hernia de disco. Y le hablamos, es habitual, usted tiene una hernia de disco, tiene que operarse. Yo vengo de un tiempo en el que se decía cirugía, se hablaba, con todo respeto, de silla de ruedas, y el paciente enseguida entraba en esa hipervigilancia de amenaza de un daño que era irreal. Por desconocimiento del profesional de la salud, los profesionales de la salud hemos creado sensibilización central en nuestros pacientes, por desconocimiento. Por eso es importante conocer y reconocer esto para saber cómo hablar. Hay personas que se dedican 30 años, profesionales de la salud, a saber cómo decir la palabra exacta para decirle al paciente, para no crear esto, porque de no somos nosotros, Kate, los que estamos creando sensibilización central con toda esa cascada que vos muy bien la explicaste. Claro. Es importante que conozcamos de estos procesos y podamos cambiar nuestro enfoque terapéutico, por lo menos para no ser iatrogénicos, es decir, no causar daño.
Día a día estamos causando daño a nuestros pacientes, y eso es lo otro que quería ser un poquito enfático en realidad, en que estamos creando enfermedades en nuestros pacientes por falta de conocimiento tanto de la neurofisiología del dolor con los conocimientos actuales, y cuanto por no saber cómo abordar y decir al paciente la palabra exacta. Sí, yo creo que eso es algo, papi, de cogerle con pinzas, porque puedes generar cronificación de un síntoma o de una manifestación sintomatológica que en algún momento tal vez no podía ser direccionada de otro modo, y podía no terminar en cronificación. Y no terminar en tocar estas áreas cerebrales que son tan, por eso digo continuo, de coger con pinza, porque son tan sensibles, y evolutivamente hablando tenemos un sistema inmune tan sofisticado, porque esto tiene que ver con la supervivencia. O sea, no por nada como especie humana hemos sobrevivido a tantos entornos adversos, es porque tenemos un sistema inmune muy sofisticado. Y cuando se tocan estas áreas, porque te sensibilizaron tu cerebro con respecto a lo que te está pasando y tocan estas áreas, y ahí es donde siempre digo, cerebro y sistema inmune están así, de la mano, entonces también sensibilizamos la parte neurológica, sensibilizamos el cerebro, pero también sensibilizamos el sistema inmune. Y la bioquímica, sistema endocrino que está relacionado a esto, es totalmente... como te digo, como es espontánea, ese rato es rápida, la bioquímica trabaja de una manera instantánea, con una velocidad, no sé si entre en impulso nervioso y neurotransmisores, cómo es la velocidad con la que conduce todo esto la información. Entonces la bioquímica es esa parte igual, de tratar continuo, sistema endocrino, sistema inmune, y la manera en cómo digas al paciente lo que le está pasando tiene mucho que ver, porque ese rato estás trabajando y estás como interactuando con su cerebro y con todo lo que contiene su cerebro. Cómo esa persona reacciona, si es hipocondriaca, si no, todo eso tienes que estar evaluando en el momento en el que atiendes y das una información al paciente. Qué importante, Kate, en recordarnos que el profesional de la salud debería tener conocimiento de todos estos aspectos psico, neuro, inmuno, endocrinológicos. Llámese odontólogo, llámese médico, llámese osteópata, llámese fisioterapeuta. Y además dijiste algo que me trajo a la memoria, que cuando estamos hablando de esa manera, de una manera que podemos generar sensibilización central, también estamos creando rutas neurológicas patógenas, rutas neurológicas que van a crear neuroinflamación, rutas neuronales, que son estas rutas dentro de la neuromatrix, como vos conoces, desde el córtex hasta la amígdala, y todas estas vías, una vez que recibe la persona información y está rumiando procesos, está potenciando, y esta vía neurológica yo le comparo como cuando estás yendo por un camino, y siempre digo, estás cruzando el Cajas y vas por la paja y abres un camino y vuelves a abrir el camino y vuelves a abrir el camino y no se cierra este camino. Entonces aquí hay una realidad que es biológica, que es un camino, una ruta neurológica que para nosotros es importante modificarla en base a la información, al deep learning y a otros, pues a lo que ustedes llaman el reencuadre, a la información profunda del paciente, que asimismo, porque entiendo que en este caso la sensibilización central es un proceso de aprendizaje que se dio, claro, que también se puede desaprender. Es como esto de la ruta neurológica, como para sentarle como un ejemplo, es como tomas el mismo camino todos los días de tu casa al trabajo. Tu cerebro va a tener más que aprendido ese camino, y a veces ya no piensas en que tienes que ir por ahí, sino vas en automático. Entonces eso es lo que pasa con el cerebro cuando
recorres una ruta neurológica muchas veces y es la base de la patología crónica a nivel cerebral. Y en eso me parece súper importante, por ejemplo, hablar de la repercusión cerebral que tiene una facilitación medular o una sensibilización central. ¿Cómo le podríamos resumir esto? Como ya, nos vamos de la contractura, sabemos que ya no contractura, facilitación medular, y facilitación medular, ¿qué pasa en el cerebro? O sensibilización central más actualmente. La sensibilización central estaría creando estas rutas neurológicas. Está creando esta ruta que me estás compartiendo. Y pues los impulsos viajan, como tú dijiste, de manera automática y facilitada aquello. Por un lado eso, pero por otro lado también hay que recordar que cuando se da esta facilitación o sensibilización central, se crean receptores y el umbral del dolor obviamente que baja, de manera que hay alodinia, es decir, con un estímulo ligero se produce el dolor. Y en este caso hay cambios químicos también, hay incremento de los receptores, entonces luego ya se transforma ya no solo en algo de conducción nerviosa, sino también ya de incremento de elementos, de receptores, de la sensibilidad de los receptores. Exactamente, va a haber una hipersensibilidad o una alodinia que a su vez está cronificando más el cuadro, pero yo diría que lo más importante de esto es la información que recibimos y el ejemplo clásico de que tenemos personas que son poco sensitivas, sensibles y no tienen el miedo a flor de piel, son personas que tienen mucha confianza y que por esta razón sienten de manera intuitiva que su organismo se va a recuperar. Y estas personas no entran en ese proceso. Y hay otras personas, el otro grupo, que pues les dices, les hablas de cualquier patología, pero ellos ya tienen lo que vos me decías hace un momento, el recuerdo temprano, la experiencia temprana de neuronas de espejo donde su madre sufría algo de eso y por eso que la historia clínica la comienzo diciendo antecedentes familiares maternos o paternos. ¿Qué recuerda usted de su mami? Y es típico, mi mami también tenía migraña. Pero mi mami también tenía dolor de columna. Pero mi mami también murió de cáncer, pero yo no tengo miedo a morir, sino a cómo sufrió. Y esa persona ve un cloasma, alguna patología muy discreta en piel y piensa que va a ser cáncer. Y hay que entender que esa persona está ya sensibilizada. O sea, no viene 0 kilómetros su cerebro. Ahí está la sensibilización. Esa es la sensibilización central. Ya viene sensibilizado. Claro. Ahora, algo importante aquí, por ejemplo, es un tema muy interesante, el estado de soledad podría causar sensibilización central o facilitación medular. Mira, desde la perspectiva que hablábamos hace un momento, de que la sensibilización central era una hipervigilancia de amenaza del daño real o potencial. El momento que estamos en sentido de riesgo, en sentido de peligro, la cascada obviamente de cortisol y de elementos a nivel de sistema nervioso autónomo, de sistema simpático. Los ejes de estrés. Los ejes de estrés se activan y definitivamente ya hay un cambio endocrino, bioquímico, inmunológico y por supuesto del sistema emocional también. Y hay un feedback ahí. Hay un feedback entre el temor que siento, el sentido de peligro, la cascada bioquímica y por supuesto la hipertonía, la famosa contractura, que es la facilitación. El contexto en realidad es tan integral, integrativo y tan indisoluble, porque todo esto interactúa, como siempre decimos, interdependen los sistemas y por ello el abordaje debe ser con la misma perspectiva. De no estamos cronificando, no estamos ayudando al proceso curativo,
pues, y estamos creando más ansiedad, más estados emocionales que no son propicios para la recuperación. Kate, ¿cómo podríamos resumir la correlación existente entre sensibilización central, la inocente contractura o incremento de tono, la soledad, las emociones del sentido de peligro y nuestro sistema primario de supervivencia? A ver, aquí podríamos dejar como una idea clara, yendo desde esa contractura. Es imposible que cuando estás crónicamente contracturado, o resumiendo esto en crónicamente con tu tono muscular general en hipertonía, facilitación medular, sensibilización central, tu cerebro perciba eso como no pasa nada. Tu cerebro lo lee y lo interpreta como algo pasa aquí. Por algo mi sistema muscular, mi sistema miofacial está hipertónico. Estoy en riesgo. Estoy en riesgo, estoy en amenaza, activo mis respuestas frente a la amenaza. ¿Y cuáles son? Primero, a nivel eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenales. Eje HPA, subo mis niveles de cortisol, porque lo más probable es que si estoy en este estado necesito luchar o huir, o otra respuesta también es me paralizo, me congelo. Después, eso primero, ejes de estrés. Después, y eso, los ejes de estrés a la larga, el eje HPA es endocrino, ¿no? Entonces es cortisol, adrenalina, noradrenalina. Después mi sistema inmune, estoy en riesgo, ¿qué necesito? Sacar las células inmunes de mis cuarteles para que vayan a sangre y vayan a todas mis barreras de defensa, a mis barreras inmunológicas, y se pongan pilas de alerta para que no entre ningún patógeno por vía entrada o barreras, ¿ya? Eso con el sistema inmune. Ya está hasta ahí mi eje HPA, mi sistema inmune hiperreactivo. Después, y el eje endocrino igual, ya está hiperreactivo. Entonces, todo esto es a la larga una cascada de sustancias que están señalizando vías de respuestas, vías que son vías de ejes de estrés como respuesta a la amenaza, que vienen desde mi cerebro de supervivencia, que no es cerebro consciente, no es cerebro emocional, es cerebro reptiliano, que está percibiendo la amenaza del entorno. Entonces, esa es la vía como, a ver, mi sistema miofacial hipertónico lleva a mi sistema, a mi cerebro reptiliano, una información que es una información de algo pasa, por algo no me puedo relajar, por algo estoy en contractura mantenida. Y después todas las respuestas que ya dije del resto de ejes. Y recordar que cómo hacían nuestros antepasados, nuestros ancestros, cuando ellos también tenían esto, ¿no? Y muchas de las veces se habla que si hablamos de 1700, 1800 o antes, habían conductas sociales. Recuerdo, pues, en muchos procesos de independización de países y naciones, había la agresión, la guerra, y había, acordémonos de tiempos de corsarios, de piratas, de bucaneros. Si vas, un ejemplo de ellos es ciertos lugares costaneros de todo el planeta tienen murallas en su ciudad que estaban dirigidas a evitar la invasión, donde había robo, hurtos y violaciones. Y más allá de esto había el Australopithecus compitiendo con muchos depredadores. ¿Qué hacían ellos? Ellos corrían, huían y gastaban energía y liberaban la tensión. Ahora lo estamos haciendo de alguna manera yendo a un gimnasio, habiendo técnicas mucho mejores que esas, pero por lo menos ya es algo, en verdad. Estamos aprendiendo otra vez a correr, a saltar, a movernos, y de esa manera estamos ya liberando toda esa tensión a nivel
no solo músculo esquelético, ¿no? Sino también miofacial, y recordar que la parte del sistema, todo el tejido conectivo está en vísceras. Si hablamos desde la osteopatía, está en absolutamente conectando todos los órganos y sistemas, y es un buen mecanismo para liberar esa tensión, pero son dos cosas que no estamos haciendo de la manera como hacíamos antes. Nuestro porcentaje de actividad, nuestra intensidad de actividad ha disminuido. Creemos ahora que es exagerado caminar 100 o 200 kilómetros en 3, 4, 5 días, así lo hacían nuestros ancestros. Y ahora pensamos que eso es solo para ultramaratonianos, para personas con una condición elitista. Sin embargo, es algo que lo hacían antes. Si recuerdas, Kate, cuando éramos nómadas, nos transportábamos 20 kilómetros diarios, cargados, equipados, con nuestros niños y con nuestras vituallas, llevando para diferentes lugares. Y ahora las personas, cuando corremos 5 kilómetros al día, pensamos que hacemos mucho. Entonces los niveles de actividad física han disminuido, y por otro lado han ocurrido nuevos elementos de tensión, de estrés, que todavía no los hemos procesado, como el trabajo. Claro. Lo que vos decías, el miedo a la soledad ahora, los sistemas, todo esto de inclusive, te digo, la inteligencia artificial, la tecnología estresa tanto que nos hemos vuelto, todavía no estamos adaptados a eso, y estamos en ese proceso. Espero que lo logremos. Obviamente la información es para ello, y para que ya todas estas personas que hacen divulgación científica vayan hablando de todo esto. Yo creo que el mecanismo de control de esto está dado en movimiento, conocimiento, que nos libere en realidad un poco de esto, el movimiento, y bueno, hay otros elementos que no es tal vez ahora, como la suplementación, etcétera, que por ahora a lo mejor no sé si caben aquí, Kate, pero yo le vería por allí. Sí. Eso es bastante importante, porque justo lo que dices, Pa, es como entender que para la evolución, esto nuevo, este estilo de vida moderno, o sea, es una gota en el océano. Son muy poquitos años todavía como para que nuestro cerebro haya captado y ya tenga esa información en el genoma. Ya no. De bueno, cómo surfeo con este estrés que me presenta la vida moderna. Eso es como digo, para la evolución es una gota en el océano. Eso es un instante. Otro tip que me parece muy importante en lo que dijiste, cuando pensamos que corriendo 5 kilómetros al día hacemos mucho, y si hacemos eso todos los días, no, es demasiado. Sí es importante, cualquier actividad y cualquier práctica de movimiento que realices, es necesario que suba tu frecuencia cardíaca, porque es la vía más rápida en la que tu cuerpo le informa a tu cerebro y al resto, y a tu sistema inmune, a tu sistema nervioso, de que ha habido gasto. O sea, realmente hiciste algo que te representó, que te demandó gasto energético. Y de ahí, muchas de las veces me pasa a mí en consulta que, por ejemplo, las personas me dicen, no, pero estoy haciendo yoga, pero estoy haciendo meditación, pero salgo a caminar. No, señor ni señora. Si usted no ha subido su frecuencia cardíaca a un 60-70%, de eso su sistema inmune y su sistema nervioso ni siquiera se entera. Entonces los estímulos son muy, muy por debajo también. Y eso es importante considerar. Sí, la verdad es que hablando de todos estos divulgadores científicos que tanto bien hacen ahora, solo es cuestión de conectarnos con ellos y de leer en realidad. Ya el HIIT es la opción. Y recordar que no es solo correr. Estas personas, nuestros ancestros, desde hace 250.000 años, y si quieren hace más allá, hace 7 millones de años, como antropoides, hacían actividades que incluían
cardiovascular sí, o sea, se trasladaban largas distancias, pero también hacían HIIT, pues. Sí. Cargaban, saltaban, se subían al árbol, competían entre ellos, cosas que ahora pensamos que la condición física es solo hacer cardio o solo ir a levantar pesas, y los otros elementos que también gestionan otros aspectos bioquímicos, endocrinos y emocionales que son parte de esa amalgama de necesidades kinéticas y también psicoafectivas que mantienen la salud humana. Entonces, yo sí invito a que las personas nos informemos y veamos si es que lo que estoy haciendo está enmarcado dentro de un contexto científico actual que promueve el mantenimiento y si quieres, el estímulo metabólico de todos estos sistemas.